¿Y los acuerdos de precios no sirven para esto? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sirven. De hecho, suelo plantearlo al revés. Digo, imaginémonos un escenario al revés. Es la gran pregunta, ¿no? Porque estamos cerrando una inflación mensual del 4%. Claro, pero mi pregunta es al revés. Con control de precios y estando todo atado con alambres. El problema es la emisión monetaria. Esa es la realidad. Lo reconoció Martín Guzmán cuando acordó con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, hay que reducir el déficit fiscal porque ese se financia con emisión monetaria. Y eso impacta negativamente sobre el valor de la moneda. No estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos acá discutiendo es lo que ya se aplicó en el resto del mundo. Y el resto del mundo está teniendo problemas inflacionarios porque justamente durante el 2020 inyectaron mucha liquidez y eso provocó la corrosión sistemática del valor de sus monedas. Te hago dos preguntas. Primero. Bueno, y vamos a seguir hablando de precios, ¿no? Porque ustedes saben que está previsto un 12% para los primeros 3 meses del año. ¿Qué pasa con enero? Es el número que se va a conocer mañana a partir de los datos que difunda el INDEC. A priori se habla de 3,8%, 3,8%, bastante optimista, pero los alimentos un poco más arriba. Tenemos invitados, vamos a presentarlos. Están por un lado, empezamos por las mujeres, ¿les parece? Es Natalia Motil, ella es economista liberal. Y también está con nosotros Martín Epstein, es economista del CEPA. Gracias a los dos por haber venido. Les pregunto, empiezo con las damas. ¿Estás en sintonía con estos valores que se están esperando para, que se anuncie mañana, pero para enero? Sí, exactamente. Desde la Fundación Libertad y Progreso estamos estimando una inflación mensual de piso del 4%, pero seguramente va a estar por arriba y lo tenemos que festejar porque lamentablemente se viene un año en el cual vamos a tener una aceleración de la inflación bastante importante, cerrando con una inflación en el escenario más optimista del 60%. Hoy la situación de la Argentina, no solamente de la parte socioeconómica, como lo hemos podido observar, el nivel de vida se ha deteriorado en 38 puntos porcentuales en los últimos 10 años, sino también en la parte económica. Hoy el Banco Central se encuentra totalmente quebrado y esto es alarmante. Tenemos reservas netas de 1.500 millones de dólares, reservas líquidas de rápida disponibilidad en rojo en alrededor de 3.000 millones de dólares. Es decir, perdón. Sí. Y Martín, te quiero preguntar, ¿cómo se explica el aumento tan alto de alimentos? Aparentemente va a estar por encima de la inflación general, casi en 5% o más en enero. Mira, yo creo que hay varias cuestiones a considerar. Uno, que venís con una inercia inflacionaria que no es simple de frenar, ¿sí? No es tan fácil como poner un freno de mano y de repente lograr que se desaceleren los precios. Una segunda cuestión que es fundamental, que es, estás en un contexto global de alta inflación en todos los países, inclusive en países con tradición de inflación muy baja. Tercero, tenés un esquema de producción, distribución y comercialización tremendamente concentrado. El ejemplo que mostraban recién es súper interesante, que no permite lograr un empuje hacia abajo de la inflación. ¿Por qué? Porque hay direccionamiento de precios marcado directamente por la cuestión de la concentración. ¿Y los acuerdos de precios no sirven para esto? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sirven. De hecho, suelo plantearlo al revés. Digo, imaginémonos un escenario al revés. Es la gran pregunta, ¿no? Porque estamos cerrando una inflación mensual del 4%. Claro, pero mi pregunta es al revés. Con control de precios y estando todo atado con alambres. El problema es la emisión monetaria. Esa es la realidad. Lo reconoció Martín Guzmán cuando acordó con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, hay que reducir el déficit fiscal porque ese se financia con emisión monetaria. Y eso impacta negativamente sobre el valor de la moneda. No estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos acá discutiendo es lo que ya se aplicó en el resto del mundo. Y el resto del mundo está teniendo problemas inflacionarios porque justamente durante el 2020 inyectaron mucha liquidez y eso provocó la corrosión sistemática del valor de sus monedas. Te hago dos preguntas. Respectivas. Primero, ¿cómo se explica entonces si esa es la explicación de la inflación que tuvimos en la segunda parte del gobierno macrista, donde el déficit fue a cero? No dejaron de emitir, emitían a una... No, yo tengo los datos. Entre el 20 y el 30% anual emitieron. Entonces no es cierto, tampoco inventemos que durante la gestión de Mauricio Macri dejaron de emitir. Eso no es cierto. Además no había un plan económico y tenías, digamos, la visita de un gobierno bastante populista que provocaba una salida de capitales tremenda. Les pregunto por la cuestión que tiene que ver con los salarios. Digo, a ver, se conocían en los últimos días que una familia tipo necesita 79.000 pesos. Los jubilados tienen un incremento a partir del mes de marzo de 32.000 pesos. Y la realidad es que son todos salarios bajos para este nivel de inflación y para lo que tienen que consumir para llegar a fin de mes no alcanza. Exactamente, no alcanza y por eso necesitamos reformas estructurales de fondo. Aplicando las mismas políticas que venimos aplicando durante los últimos 20 años, no solucionamos el problema de fondo y nosotros vivimos cada vez peor. Lamentablemente el salario promedio es alrededor no entiendo, ¿cuál es la reforma de fondo? Entonces, ¿pero cuál es la reforma de fondo? Los jubilados perdieron 20 puntos con el macrismo. No lo están pudiendo recuperar. Con este gobierno perdieron alrededor de 40 puntos porcentuales. Eso es un error, es una falsedad absoluta. En los últimos 10 años los jubilados viven peor porque son ellos los que con este gobierno no han perdido nada. Perdón, cuando dices que perdieron,
¿De cuándo estás hablando? De los últimos 10 años. Y en los pero vos en los 10 años estás englobando el cierre del ciclo del kirchnerismo, el macrismo, para vos es todo el mismo modelo económico. Alrededor de 9 puntos porcentuales. Estamos hablando también del nivel de vida de los trabajadores y no se soluciona únicamente con algunos meses en los cuales la cuestión electoral permite que suban los salarios. Pero el nivel de salarios cerró el año pasado creciendo. Estamos cada vez hablando el de un nivel de vida cada vez más el año pasado. Subiste 10 puntos de economía el año pasado recuperando una pandemia. Empecemos a discutir realmente cómo hicieron el resto de los países para generar un crecimiento sostenido durante. Te pregunto para ordenar un poquito la discusión. ¿Cómo ves el aumento del 10% del PBI del año pasado? ¿Para vos es un rebote? Es un para rebote vos económico, evidentemente. ¿Y no vamos a seguir en ese camino este año? No, para el segundo trimestre ya estamos proyectando que vamos a caer nuevamente en una recesión económica y lamentablemente la Argentina está cayendo en una situación externa bastante peligrosa porque tenés las tensiones geopolíticas que desafortunadamente ya las bolsas en el mundo están cayendo y al rojo vivo. ¿Y qué impulsaría en Argentina la recesión? De largo plazo. La verdad que en este momento yo no imagino un escenario de recesión como el que está planteando ella. Yo veo todo lo contrario. De hecho, si mirás no solamente el crecimiento económico de 10 puntos, le agregás el crecimiento de producción industrial manufacturera, que ya está en niveles superiores a los del año 2018-2019. ¿Me dejas hablar una vez? Te dejo hablar, pero tampoco estás diciendo lo que realmente sucedió, porque no es magia. Silencio es un problema, y fue gracias a las políticas que no se vamos a escucharlo y ahora le puedes responder. Base fundamental para el diálogo es que uno escucha, el otro atiende, porque si no, no funciona esto. Vos querés hablar, yo te dejo hablar. Déjame hablar a mí también, porque si no, no funciona. Pero no mitos que después nos empobrecen a todos. Anotate, así le podés responder lo que vamos hablando en turno, ¿sí? Vamos, Martín. Lo que decía es, el crecimiento económico de 10 puntos no viene solo, no es una cuestión de rebote automático o estadístico como suelen decir, porque viene de la mano de un crecimiento del uso de la capacidad industrial, de la producción industrial, del nivel de empleo y del nivel de salario. Es cierto que falta. Ahora, esta idea medio mágica de que se crecieron 10 puntos porque sí, es una fantasía. ¿Sí? Hay un proyecto político detrás que lleva adelante no solo esto que estoy diciendo, sino además una búsqueda de capitalizar los escasos dólares que nos dejó el gobierno anterior a este gobierno. ¿Para qué? Para fomentar la producción industrial, para fomentar el crecimiento de pymes, para ampliar líneas de producción industrial para pymes. O sea, entonces, estos datos lo que matan relato. Con esta idea de presentarte 10 años de una economía catastrófica fueron los 4 años del macrismo, que fueron un desastre, y una recuperación económica que se viene dando en estos últimos 2 años. Mira, si hablas encima, yo no lo entiendo, pero tampoco te entiendo a vos. Yo quiero saber cuál es la visión del país que tienen los dos, porque a mí me interesa y quiero conocer qué es lo que se viene realmente. Somos todos argentinos. Ahora, vos decís, va a haber una recesión, va a caer absolutamente todo. Esto es un rebote, ok. ¿Qué motiva esa recesión? ¿Por qué vamos a estar mal en el segundo semestre? Primero que vamos a entrar en un contexto en el cual los precios de las commodities que los tuviste alto el año pasado, porque justamente fue también efecto de la pandemia una mayor demanda por parte de nuestros principales compradores mundiales, ya va a dejar de pasar a lo largo de este primer semestre de este año. Además tenés sequía, o sea, te van a entrar menos dólares del frente externo. Y por el otro lado la cuestión externa, que no te están entrando capitales. Y eso es algo bastante importante. Y un déficit que no lo vas a reducir. Recién están proyectando que el déficit primario van a llegar a un equilibrio en el 2025, cuando la situación te amerita en estos momentos. ¿Y cómo haces para bajar ahora el déficit? Primero, ajustar a la clase política. ¿Cómo puede ser que los senadores y los diputados se han incrementado el presupuesto en un 84% cuando la inflación fue del 50% anual? El peso de las dietas de los senadores y diputados. Por el otro lado, necesitas una reforma. Déjame hablar. Reforma del sistema previsional, reforma del sistema de coparticipación federal, un achicamiento del aparato estatal que ahoga al sector productivo privado y obviamente una apertura comercial para que puedan ingresar a esos bienes baratos y de mejor calidad. Como el acuerdo que se está firmando con China por la ruta de la seda. ¿Sí? ¿Te parece un acuerdo razonable? 23.000 millones de dólares anunciaron como inversión en el corto plazo. El acuerdo que nadie sabe la letra chica y que es lo que estamos negociando. Pero ¿cómo no? El macrismo quería entrar en ese acuerdo y no lo dejaron entrar. No lo tenemos todavía publicado. Entiendo que esta pregunta los va a poner también muy enfrentados. ¿Qué piensan o cómo va a afectar este principio de acuerdo con el FMI? En toda esta situación, ¿no? Lamentablemente, si se acuerda o no se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, no va a sacar el hecho de que la Argentina está mal y que va a caer nuevamente en una recesión. ¿Por qué? Porque no hay un plan económico de largo plazo. A ver, el presidente Alberto Fernández, en vez de estar paseándose por el mundo, como el Mahatma Gandhi, ni tirando frases de Google, pareciendo que va a solucionar los problemas a nivel mundial, debería sentarse, agarrar al mejor equipo técnico de la Argentina y ver, mira, si no resolvemos los temas, muy probablemente se nos viene una gran crisis socioeconómica a partir del 2023 y no van a remontar, digamos, las encuestas que se observaron en el 2021. Es una realidad. Yo tengo dos cosas para decir. Sí, dos cosas para decir. Respecto a la cuestión del fondo, naturalmente es un problema que
se heredó porque hubo una pésima decisión, una pésima gestión, que fue ir al Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista que más regulación y que más condicionamientos te iba a poner, a pedirle un préstamo exorbitante. ¿Hay que resolverlo? Sí. ¿Hay que encarar el problema? Sí, porque sin ese problema resuelto, difícilmente podemos proyectar futuro. Ahora, lo que me parece que está en discusión son proyectos políticos. Lo que está planteando es un modelo económico, un modelo político, un modelo social completamente distinto al que este gobierno se propuso y llevó como proyecto político. Discutamos entonces si este gobierno lleva o no un proyecto político acorde a lo que propuso a su electorado. Martín, Natalia, les agradezco a los dos por haber venido. Nos estamos quedando sin tiempo. Creo que les entendí algo un poco a los dos cuando hubo alguna pausa. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes.